Buenas noches, doctor Denis Benavides. Hablaremos sobre las escuelas criminológicas. En la introducción de la escuela criminal se destaca la importancia de estudiar diferentes enfoques para entender el comportamiento delictivo en el contexto social y familiar. Tenemos que el análisis del hombre y sus interacciones es clave para identificar el origen del comportamiento criminal. Se presentan varias corrientes de pensamiento. Tenemos la escuela clásica que surgió en el siglo XVIII, ve al individuo como un ser racional que elige entre el bien y el mal, promoviendo leyes claras y proporcionales. Luego se menciona la escuela positiva, que adopta un enfoque científico y se centra en factores biológicos, psicológicos y sociales, en lugar del libre albedrío, como pensadores como César Lombroso. La escuela de Chicago, en el siglo XX, se enfoca en el entorno urbano y la desorganización social como factores que incluyen en el crimen. También se discute la anomía, donde el debilitamiento de las normas sociales puede llevar al delito. Y la teoría del etiquetado, que sugiere que la sociedad crea delincuentes a través de relaciones sociales. Y finalmente incorporaremos la perspectiva de la escuela crítica, que examinará cómo las estructuras de poder influyen en la definición y el control del crimen. Para consolidar y visualizar estos conocimientos de forma clara y estructurada, tenemos la siguiente metodología. Como primer punto, definimos una estructura central titulada como la escuela criminológicas. En esta se encuentra la clásica, la escuela positiva, la escuela crítica, la escuela de Chicago, la anomía y la de Outsider. Como segundo punto, identificaremos los puntos claves para cada escuela. Como tercer punto, extraemos la información más relevante y concisa utilizando frases cortas y palabras clave. Como cuarto punto, organicemos la información de manera jerárquica mediante líneas mostrando claramente la relación entre las ideas generales y los detalles específicos de estas escuelas. Y como último punto, priorizaremos un diseño claro y legible para asegurar una comprensión efectiva. Ahora pasemos a nuestros analistas, quienes desglosarán en detalle cada una de estas escuelas. Para comprender la evolución del pensamiento criminológico es esencial conocer las distintas escuelas que han guiado su desarrollo a lo largo del tiempo, cada una representada por destacados tratadistas que nombraré brevemente a continuación. La escuela clásica tuvo como periodo de influencia desde mediados del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Los autores cuyos aportes contribuyeron a la construcción de esta escuela tenemos a Beccaria, quien es considerado el fundador de la criminología clásica, Rossi, quien sentó las bases de la escuela clásica, y también tenemos a Carmignani y Carrara. La escuela positiva, en cambio, tuvo un periodo de influencia en el siglo XIX, esto es entre los años 1870 y 1900, cuyos autores destacados, perdón, tenemos a Comte, considerado el padre del positivismo, Lambrosio, igual como padre del positivismo biológico, Ferri y Garofalo. Por otro lado, tenemos a la escuela crítica, cuyo periodo de influencia surgió con fuerza a partir del año 1970 y sus pensadores más influyentes tenemos a Boger, a Rouchet y Kierkegaard, Green Mills, así como a Sutherland, Kinney. También tenemos a quienes sentaron las bases del pensamiento crítico moderno, como son Taylor, Walton, Young. También tenemos a Barata. También tenemos a las fundadoras de la criminología feminista, que son Smart y Adler. Y también tenemos a Henry y Milovanovic. La Escuela de Chicago, en cambio, tuvo un periodo de influencia que abarca desde los años 1925 a 1970 y sus figuras claves tenemos a Park y Burgess, a Sau y Mackay y a Sutherland. Con respecto a la teoría de anomia, esta corriente influyó fuertemente entre los años 1930 y 1960 y entre los autores que aportaron a esta escuela tenemos a Durkheim, a Merton, a Cohen, a Crowell y Young Oley. Con respecto a la teoría outsider, el periodo de mayor influencia se encuentra entre los años 1950 hasta 1970 y entre los tratadistas más destacados se encuentran Becker y Lemmert. Ya sobre los aportes más relevantes, tenemos de la escuela clásica, que toma el estudio del comportamiento humano desde una visión antropocéntrica, en la cual deja libre albedrío las acciones que realiza cada ser humano, independiente de factores internos como los psicológicos o externos, el medio social. También el ser humano actúa en base a su decisión frente a determinadas circunstancias, es así que la escuela clásica determina que la libertad de tomar decisiones es propia del ser humano en un hecho concreto. El aporte más relevante de Cesare fue promover la humanización por medio del respeto a la ley, el reconocimiento de las garantías individuales y de la limitación al poder absoluto del Estado. El aporte de Rossi se basó en la idea de la rehabilitación del delincuente. Carrara, en cambio, marcó su aporte indicando que las normas deben respetar la justicia y la razón y la moral, y las leyes deben estar previamente establecidas para que se pueda sancionar, dando de esta manera inicio al principio de legalidad, el cual fue acuñado por Feuerbach con la terminología nullum crimen, nulla poena, sine ley. La escuela positiva, los aportes relevantes fueron que marcó distancia con la escuela clásica a través de la aplicación del estudio científico empírico para el abordaje de los delitos, enfocándose en el individuo que delinque como un todo, es decir, biológicamente, psicológicamente y socialmente. Se encarga también de estudiar el comportamiento normal del individuo desde tres categorías: individuales, físicas, sociales. Y Lombroso clasificó a los delincuentes según ciertos rasgos físicos como la simetría craneal o facial, el desarrollo anormal del cerebelo, dentición irregular, orejas grandes o deformes y la presencia de un hoyuelo en el occipital, características que las observó en un sinnúmero de privados de libertad.
La escuela crítica, sus aportes fueron que al ser humano se lo veía ya como parte de la sociedad en la que se desenvuelve y que ésta a la postre influye en su comportamiento por las desigualdades sociales existentes. Su estudio va en contra del entorno en el que se desenvuelve el individuo, enfatizando aspectos como el poder, el acceso a recursos materiales o económicos, los mismos que influyen directamente en el fenómeno criminal. Critica también a los mecanismos de control, ya que por su nula o deficiente aplicación en el orden social posibilitan la creciente criminalidad. También se utiliza ya el término de injusticia social para reflejar cada uno de los análisis y aplicación en su teoría. La Escuela de Chicago, en cambio, los aportes significativos fue que se empieza a hablar ya de estructuras criminales, considerando el tema de la ubicación, la falta de oportunidades y los nudos de pobreza desde donde salen los delincuentes, dando paso al concepto de cultura criminológica. Esta escuela fue pionera al estudiar cómo el espacio geográfico y las condiciones sociales del entorno, como la pobreza, la migración o el deterioro urbano, influyen en la conducta delictiva. Destacaron que el delito es producto del entorno social y la cultura, especialmente en zonas urbanas marginales. Y finalmente tenemos la teoría de la anomia y los outsiders. En la anomia señala que la desigualdad social y la falta de oportunidades genera un mayor cometimiento de delitos, sobre todo por aquellas personas que pertenecen a las clases sociales excluidas. Identifica también a un grupo de personas como anómicos, quienes son aquellos excluidos por la sociedad, que no poseen oportunidades y que su necesidad de delinquir, versus las otras personas que en cambio sí gozan de oportunidades y respetan la ley. No considera la existencia de una rehabilitación, la considera mediocre, ya que las personas sancionadas no se rehabilitan por culpa del sistema que regula la pena no es el adecuado. Y los outsiders, finalmente, el aporte más relevante se da a través del teórico Becker, que dio un cambio de 180 grados en la concepción de la criminología, mencionando que es el control social el que produce las desviaciones al etiquetar a las personas como marginales. Y al etiquetar a una persona como delincuente, esta persona comienza a ser tratada como tal, generando que estos grupos marginados desarrollen identidades y grupos alternativos, a quienes se les etiqueta como pandillas, comunidades criminales o movimientos contractuales. Respecto a las principales críticas de las escuelas criminológicas, podemos extraer, en primer lugar, sobre la escuela clásica, el primer punto, que es el enfoque individualista de esta escuela del conocimiento criminológico, que toma en cuenta la responsabilidad personal del delincuente, pero limita la profundización de incluir en el estudio otras disciplinas como la sociología y la psicología. Como segundo punto, tenemos la imposición de penas proporcionales a la magnitud del delito cometido, sobre todo con las sanciones más rigurosas, probaron no ser el medio más adecuado para promover una cultura de prevención si no se tienen otros aspectos para tratar las causas que inciden en el surgimiento de la criminalidad. Respecto a la escuela positiva, tenemos la tendencia de asociar ciertas características biológicas o morfológicas anómalas como determinantes para que un individuo sea considerado propenso a delinquir y que esto recae en una forma de estigmatización, dándoles esta calidad de ser un delincuente nato, utilizando bases pseudocientíficas propias de la época como la frenología. Respecto a la escuela crítica, tenemos que esta escuela criminológica ha estado sujeta a las discrepancias de algunos expertos por sus deficiencias. Argumentan que critica el sistema de justicia y la represión estatal, empeorando el margen de estratificación social, pero lo hace sin sustento adecuado para sus argumentos y sin un marco aplicable a la realidad objetiva del sistema de justicia actual. Respecto a la escuela de Chicago, tenemos que para esta escuela es crucial considerar las condiciones de marginalidad, inestabilidad económica, cultura y creencias. Sin embargo, esto no es un criterio absoluto para medir la delincuencia, ya que influyen otras disciplinas como la psicología y factores como la crianza o la desestructuración del núcleo familiar, que no necesariamente se dan en los sectores más vulnerables de la sociedad. Y por último, sobre la teoría de la anomia y outsiders, tenemos que esta primera teoría, eminentemente utilitarista, explica la conducta de individuos frustrados por la falta de medios legítimos para alcanzar la realización en el entorno social. Sin embargo, esta explicación solo se adecúa a la clase baja y no explica delitos contra la vida o de índole sexual. Y la segunda teoría recae en ciertas inconsistencias como el prescindir de considerar el rol de la responsabilidad personal del individuo, quienes no necesariamente se ven impulsados a cometer estas desviaciones por las etiquetas impuestas en la sociedad, y que la estigmatización no contrarresta otras consideraciones como la salud mental del individuo. Por último, como una síntesis, podemos deducir los siguientes aportes al derecho penal por parte de esta ciencia social que estudia las conductas criminales y los enfoques de cada una de sus escuelas o variantes doctrinales. Como primer punto, tenemos que encaminar las reglas de la convivencia social a una cultura preventiva que obedezca al orden social y la ley moral, aplicando la criminología de forma más completa en la aplicación de penas proporcionales a las características atenuantes de la responsabilidad de la conducta reprochable, sean o no penas privativas de libertad. Como segundo punto, tenemos que permiten determinar las motivaciones que llevaron al delincuente al cometimiento del crimen, utilizando criterios basados en otras disciplinas como la psicología o la biología, que permiten aclarar elementos como el dolo en conductas antijurídicas que entrañen cierta complejidad. Como tercer punto, tenemos que ayudar a cuestionar de forma crítica el accionar de la administración pública y los poderes del Estado, enfocándonos en el correcto ejercicio de la facultad punitiva, promoviendo políticas públicas criminológicas que derriben tendencias represivas o discriminatorias. Y como penúltimo punto, tenemos que orientar el estudio criminológico a la realidad nacional que, más allá de la formalidad del derecho positivo, atienda las necesidades y problemas sociales de los diversos sectores del país, desarrollando políticas públicas criminológicas basadas en la rehabilitación de los individuos y su posterior reinserción en la sociedad y, aparte, en el tratamiento de las víctimas. Como último punto, tenemos que eliminar las barreras de estigmatización a los diferentes sectores minoritarios de la sociedad por medio de estudios metodológicos que logren delimitar tendencias de criminalización en el contexto nacional, así como el impacto del populismo penal en las políticas de seguridad, impulsando la generación de medidas para mitigar
investigar esta problemática. Muchas gracias.